Muy buenas tardes, profesor y compañeros. En nuestro grupo vamos a hablarles sobre lo que sería el conflicto en el mar meridional de China, con actores, intereses y soluciones. Para empezar, nuestra primera pregunta de investigación dice cuáles son los principales intereses económicos, políticos y estratégicos de China y de los demás países involucrados dentro de ese conflicto del mar meridional de China. Ahora, empezando un poquito con el contexto, el mar meridional de China constituye una de las zonas marítimas más estratégicas y disputadas del planeta. Se extiende desde el estrecho de Malaca hasta el mar de Filipinas, abarcando aproximadamente 3.5 millones de kilómetros cuadrados y es atravesado por una de las principales rutas del comercio del mundo, el comercio marítimo, donde circula un tercio de este a nivel global. Además, bajo sus aguas se estima que existe importantes reservas de petróleo, de gas natural y de recursos pesqueros, lo que convierte a esta región en un punto de alto valor económico y energético. Y bueno, más allá de la riqueza natural y estos recursos que mencioné anteriormente, el mar meridional de China tiene una gran relevancia geopolítica crucial. ¿Esto por qué? Ya esto, bueno, este mar se encuentra en el corazón del sudeste asiático y conecta con economías clave como China, Vietnam, Filipinas, Malasia y Taiwán. Y es por esa razón que cada uno de estos países reclama total o parcialmente distintas áreas del mar. Y esto obviamente genera una superposición de soberanías y tensiones territoriales entre los países. Bueno, a esto también hay que sumarle la participación de potencias externas como Estados Unidos, que lo que busca es garantizar la libertad de navegación y contener la influencia regional de China. Hay que analizar muy bien los intereses económicos, políticos y estratégicos de los actores, ya que resulta esencial para poder comprender la complejidad del conflicto. Y es por esto que ahora vamos a ver algunos de los intereses principales de los actores o países que se encuentran involucrados en conflicto. Bueno, el conflicto que existe actualmente reúne una gran diversidad de actores con motivaciones económicas, políticas y estratégicas profundamente interconectadas, ya que cada país dentro del conflicto busca asegurar su soberanía, proteger sus intereses nacionales y en algunos casos consolidar su influencia. Bueno, por el lado de China, mantiene una postura más firme y expansiva dentro del conflicto, basada en la llamada línea de 9 trazos, que es una delimitación histórica que abarca aproximadamente el 90% del mar y se remonta en mapas publicados por la República de China en 1947. Para Beijing, el control de esta zona no tiene solo un valor económico, sino también un valor en comercio debido a las rutas marítimas que contiene. Por eso lo ve como un fuerte componente estratégico. Y la construcción de islas artificiales, bases militares, le ha permitido ampliar su presencia y proyectar poder para el sudeste asiático. Esto le ayuda a consolidar un papel como potencia regional y global, además de controlar el mar meridional de China. Y eso significa que para China tiene que garantizar su seguridad marítima y mantener la protección de sus rutas energéticas y asegurar su posición en el comercio internacional, ¿verdad? Por otro lado, Vietnam fundamenta sus reclamos en argumentos históricos y jurídicos, asegurando que su soberanía sobre las islas Paracel y Spratly se remonta a varios siglos atrás. Esto porque su principal interés radica en el acceso a los abundantes recursos pesqueros y la explotación energética dentro de su zona económica exclusiva. Además, las tensiones con China, el mar representa un desafío para su estabilidad política y su relación con los países vecinos, por lo que Vietnam ha buscado reforzar su capacidad defensiva y alianzas estratégicas, especialmente con Estados Unidos y los miembros de la ASEAN,
Por eso también es que tenemos a Estados Unidos involucrado en el conflicto. Y bueno, por otro lado tenemos a Filipinas, que juega otro papel clave, ya que basa su posición en el derecho internacional del mar, al que recurrió formalmente en 2013 mediante un proceso de arbitraje con la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Su interés principal es la seguridad territorial y la protección de sus derechos sobre las aguas y recursos naturales dentro de la zona económica exclusiva, particularmente en torno a las islas de Spratly. Aunque hubo un fallo del 2016 que fue favorable para Filipinas, China lo rechazó, evidenciando los límites del derecho internacional frente a las demás potencias. En el caso de Malasia y Brunei, sus intereses se centran principalmente en la explotación de hidrocarburos, ya que ambos países reclaman porciones del mar meridional de China que coinciden con sus zonas económicas exclusivas donde existen yacimientos de petróleo y gas natural. Sin embargo, Estados han mantenido una postura más discreta, buscando resolver disputas a través del diálogo diplomático y la cooperación económica, evitando confrontaciones directas con China para tratar de no eh, dañar la relación. Y Taiwán, aunque comparte con China la misma línea de 9 trazos, mantiene su reclamo de manera independiente, utilizándolo también como una forma de reforzar su legitimidad internacional. Dado a su estatus político particular y su limitada representación en organismos internacionales, las disputas en el mar se convierten en una oportunidad para reafirmar su soberanía y autonomía frente al gobierno de Beijing. Y por último, Estados Unidos desempeña un papel directo pero determinante. No reclama soberanía sobre ninguna parte del mar, pero defiende la libertad de navegación como su principal fundamento del comercio y la seguridad global, y su presencia militar en la región mediante patrullas y ejercicios navales busca actuar como contrapeso a la expansión china, garantizando que las rutas marítimas permanezcan abiertas y seguras. Además del conflicto encaja dentro de su estrategia indo-pacífica, orientada a mantener el equilibrio de poder y contener la creciente influencia de China. Eh, Ahora, en la comparación de intereses. Ahora vamos a hacer un análisis comparativo de los intereses involucrados dentro del conflicto del mar meridional de China y la evidencia de una compleja red de coincidencias y divergencias que explican la persistencia del desacuerdo entre las partes y la dificultad de alcanzar soluciones duraderas. Eh, bueno, aunque todos los países comparten objetivos similares en torno a la soberanía, aprovechamiento de recursos naturales, las motivaciones estratégicas y políticas, difieren significativamente según el nivel de poder e influencia de cada actor. En términos de coincidencias, la mayoría de los estados, incluidos China, Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunei y Taiwán, buscan asegurar el control de recursos energéticos pesqueros, así como garantizar la soberanía sobre sus respectivas zonas marítimas. Estos intereses responden a la necesidad de fortalecer sus economías nacionales y asegurar fuentes de energía y alimento en el largo plazo. Además, todos los actores coinciden en reconocer la importancia del mar meridional de China como la principal ruta comercial, de la cual depende una gran parte de sus exportaciones e importaciones. Por lo tanto, existe un interés compartido en mantener la estabilidad y la libertad de tránsito, aunque las estrategias para lograrlo difieren. Eh, por el lado de las diferencias, son mucho más marcadas y son las que alimentan las tensiones. Digamos, China busca consolidar una posición hegemónica en el sudeste asiático, utilizando el control del mar como el instrumento para proyectar poder militar, garantizar su seguridad energética y reforzar su influencia política sobre la región. En contraste, Estados Unidos no persigue reivindicaciones territoriales, sino que actúa como potencia extrarregional, interesada en mantener el equilibrio de poder y preservar la libertad de estrategia, la libertad de navegación y preservar su estrategia indopacífica. Su participación
es fomentada para evitar que China adquiera un control absoluto de una de las rutas marítimas más vitales para el comercio mundial. Por otro lado, los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN, especialmente Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunei, comparten la posibilidad de preservar la estabilidad regional y evitar el escalamiento militar. No obstante, debido a su capacidad de respuesta, se ve limitada por la simetría de poder frente a China y por sus propios intereses económicos. Para ellos, el desafío consiste en equilibrar la defensa de su soberanía con la necesidad de mantener relaciones económicas y diplomáticas constructivas con el país de Beijing. Bueno, en síntesis, mientras todos los actores coinciden con la importancia económica y estratégica del mar, sus diferencias en cuanto a nivel de poder, objetivos políticos o visiones de seguridad son las que están impidiendo la construcción de una agenda común. Y esta divergencia estructural es la que convierte al conflicto en un escenario de rivalidad permanente, donde la cooperación se ve constantemente limitada por los intereses contrapuestos de las potencias regionales y globales. Bueno, buenas noches. Yo les voy a hablar sobre las conclusiones del trabajo de investigación. Lo vamos a basar en 3 puntos: el geoeconómico, la diferencia de poder y los riesgos en el comercio internacional. El conflicto en el mar meridional inicia principalmente siendo una disputa territorial y se va convirtiendo en un eje central de competencia global por lo que es el poder, el estatus político y por el control económico internacional. Como podemos ver, hay una estrecha relación entre lo que es la la geopolítica y la economía. Y bueno, el mar meridional de China no únicamente es una extensión de gran tamaño en cuanto a mar, sino también es un punto neurálgico de comercio mundial, donde convergen las rutas más importantes de comercio. Se conecta el océano Índico con el océano Pacífico, y en estas aguas transitan aproximadamente un tercio del comercio global, lo que tiene un valor superior a los 3 billones de dólares anuales. Eso significa que la estabilidad o el conflicto que haya en esa zona tiene impacto directo en lo que es el comercio internacional. Eso puede impactar tanto los precios de la energía hasta la seguridad alimentaria y la cadena de suministros. En cuanto a un ámbito más económico, bueno, los países que están involucrados tienen evidentes intereses políticos o económicos. Por un lado está China con su papel de potencia emergente, que busca asegurar fuentes de energía, acceso a recursos naturales y control sobre las rutas marítimas que garantizan el acceso a sus recursos naturales y el control sobre sus rutas también. Luego está, bueno, también para China controlar este espacio significa reducir su vulnerabilidad ante posibles bloqueos externos y consolidar su papel como un actor dominante en la economía asiática. Por otro lado, también hay países como Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunei que persiguen su protección de sus zonas económicas exclusivas, el aprovechamiento de recursos pesqueros y de hidrocarburos. Esos recursos no son esenciales no son solamente esenciales para sus economías emergentes, sino que también dependen de gran medida de sus exportaciones primarias para el abastecimiento energético. La explotación de petróleo y gas y pesca representa no solamente una fuente de ingresos, sino también un factor clave para su desarrollo sostenible y para su estabilidad interna política. Desde la óptica de negocios internacionales, el conflicto se refleja refleja como la competencia por los recursos naturales se traduce a la competencia de influencia económica. China ha sabido utilizar por su lado los mecanismos de poder blando, como la iniciativa de la Franja y la Ruta BRI, y por otro lado, también ha sabido ampliar su presencia económica en el sudeste asiático, mientras que Estados Unidos y sus aliados buscan contrarrestar esta influencia mediante acuerdos comerciales y alianzas estratégicas como la Quad o el AUKUS. Esto ha generado una especie de dualidad económica en la región, porque por un lado la dependencia de las economías de Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunei respecto a China como principal socio comercial,
y por otro lado tiene la necesidad de mantener vínculos con Estados Unidos para garantizar la diversificación de sus mercados y la seguridad estratégica. En cuanto a un tema más político y de seguridad, en el conflicto del mar meridional de China simboliza una lucha entre dos modelos de poder, uno basado en la coerción y la proyección militar que representa China, y por otro lado sustentado en el equilibrio de poder y de defensa del derecho internacional promovido por los Estados Unidos y sus aliados. Por otro lado, en cuanto a los mercados emergentes, este conflicto ilustra el dilema central que enfrentan las economías asiáticas en este momento, de cómo equilibrar la necesidad de crecimiento económico con la búsqueda de autonomía política y de seguridad internacional. China ofrece inversión, infraestructura y acceso a mercados, pero también impone dependencia y presión geopolítica. Por otro lado, Estados Unidos y sus aliados ofrecen garantías de seguridad y de defensa, pero con condiciones estratégicas que limitan la soberanía de algunos de estos estados. En consecuencia, los países ASEAN, que son Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunei, se ven obligados a practicar una diplomacia de equilibrio, en lo que deben mantener las relaciones económicas en beneficio con China, sin renunciar a la cooperación militar o política que ofrece Estados Unidos. Ok, para esta segunda infografía vamos a hablar sobre cómo afecta el conflicto en el mar meridional de China la seguridad regional y a las relaciones internacionales en Asia-Pacífico. Aunque ya se dio una pequeña introducción en la primera infografía, voy a retomar un poquito diciendo que este conflicto en el mar meridional de China es uno de los principales puntos de tensión geopolítica y estratégica de este siglo XXI. Porque este mar, que mide aproximadamente 3.5 millones de kilómetros cuadrados, se extiende desde el estrecho de Malaca hasta el estrecho de Taiwán y es atravesado por algunas de las rutas marítimas más transitadas del planeta y por donde circula alrededor del 30% del comercio mundial y alrededor de 3 billones de dólares en bienes anualmente. También posee muchísimos recursos energéticos como son reservas de petróleo, de gas natural y también bancos pesqueros que sostienen la seguridad alimentaria de muchísimas personas en Asia. Entonces, bueno, este conflicto va a surgir a raíz de las reclamaciones territoriales superpuestas entre varios países de la región, obviamente. China lo que hace es que reivindica la soberanía sobre casi el 90% del mar mediante la llamada línea de los 9 trazos, que abarca gran parte de las islas de Spratly y Paracel y se superpone con las zonas económicas exclusivas de Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunei y Taiwán. Estas naciones, amparadas por lo que es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que se llama CONVEMAR, sostienen que China lo que está haciendo es violar sus derechos soberanos y que también está limitando su acceso a lo que son los recursos marítimos legítimos. En 2016, el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya falló al favor de Filipinas, concluyendo que las reclamaciones de China en realidad no tienen base jurídica y que las actividades que están haciendo, como la construcción de islas artificiales y explotación de recursos dentro de la zona filipina, contravienen el derecho internacional. Pero Pekín rechazó el fallo y de igual manera continuó con su expansión, construyendo instalaciones militares, radares, pistas aéreas y puertos en arrecifes que antes estaban sumergidos. Entonces, todo lo que ha hecho es incrementar la militarización de la zona. Pero, más allá de todo lo que son las disputas territoriales, este conflicto lo que representa es un desafío
enorme a la seguridad regional y también al equilibrio de poder en Asia-Pacífico. La presencia que va cada vez creciendo más de buques militares, guardacostas y milicias marítimas chinas, junto también con la reacción que ha tenido Estados Unidos y sus aliados a través de estas operaciones de libertad de navegación, lo que han hecho es transformar este mar en un escenario de competencia estratégica. Y entonces es por esto que la región enfrenta un riesgo creciente de incidentes marítimos y una carrera armamentista que involucra tanto a potencias globales como a lo que serían los actores regionales. Pero entonces es acá donde surge la pregunta de qué tan grave es este conflicto para la estabilidad de Asia-Pacífico. El punto es que la disputa va a elevar riesgos de coerción y enfrentamientos marítimos localizados y también alimenta la competencia estratégica entre China y otras potencias, principalmente Estados Unidos. Y también estimula respuestas de seguridad colectiva en la región, lo cual, si no se gestiona de manera efectiva, también puede erosionar la previsibilidad y aumentar la probabilidad de incidentes que afecten la estabilidad en general. Sin embargo, para hablarlo un poco más puntual, tenemos varios puntos en cuanto a seguridad regional que se ven afectados. El primero y muy importante son, como ya lo mencioné, las tensiones militares y también la militarización de los espacios marítimos. Esto porque desde 2009 China ha ya realizado actividades de reclamación y construcción en arrecifes y bancos que han transformado algunas en instalaciones con pistas, radares y plataformas logísticas y informes gubernamentales y de centros de investigación lo que han hecho es documentar la expansión de infraestructura y la presencia constante de guardacostas y fuerzas navales, lo que también ha causado un incremento en la capacidad de proyección y control de Pekín en estas áreas disputadas. Estas obras también han generado bastante daños ambientales y cambios en el uso del mar que también van a complicar la gobernanza común. Como segundo punto también está muy importante que es el riesgo que existe de enfrentamientos entre China y países vecinos. Eso porque, bueno, en los últimos años han registrado bastantes incidentes como intercepciones a botes pesqueros, bloqueos de suministros, uso de cañones de agua, maniobras también de carácter peligroso y también enfrentamientos verbales entre guardacostas y marinas. En los años de 2024-2025, que sería lo más reciente, se acumularon también bastantes episodios de coerción contra embarcaciones filipinas y colisiones durante las persecuciones también, lo que muestra que la situación puede escalar por errores de cálculo o maniobras agresivas en zonas estrechas. Esto lo que causa es un mayor riesgo de lesión y daños a embarcaciones y un panorama de alta fricción que lo que puede hacer es propiciar respuestas militares defensivas y puede ser peligroso. Y también como siguiente punto y muy importante es también el aumento de la carrera armamentista en la región. Y esto es porque por la presencia tan persistente de China en el mar y la percepción de coerción, esto lo que ha hecho es impulsar a países que estén a la ribera de a modernizar sus fuerzas navales y también sus guardacostas, así como también a procurar mayor cooperación con aliados extrarregionales, por decirlo así como también procurar una mayor cooperación para generar informes de defensa que muestren la modernización acelerada del Ejército Popular de Liberación y el aumento de capacidades ya sean aéreas, navales y de vigilancia marítima en la región, mientras que actores como las Filipinas y Vietnam lo que hacen es que están adquiriendo sensores, patrulleras y sistemas de defensa costera. Y esto lo que hace es que tiende a producir una dinámica de más acción-reacción, que lo que hace es que eleva la demanda de gastos en seguridad y también la atención estratégica
eh, dentro de todos estos países. Ahora, ¿qué está causando esto en cuanto a relaciones internacionales? Lo vamos a ver de tres dimensiones, por decirlo así, o tres regiones específicas. Primero, las relaciones entre China y la ASEAN, porque eso está generando tensiones diplomáticas, también la negociación de un código de conducta, entre otras cosas. Esto porque la relación entre China y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático es una relación bastante compleja dentro del escenario asiático. Porque por un lado existe una fuerte interdependencia económica, porque China es el principal socio comercial de casi que todos los países miembros. Y por otro lado, también hay bastantes disputas territoriales abiertas con Filipinas, Vietnam, Malasia y Brunei, lo que también va a generar una contradicción constante entre la cooperación y el conflicto. También desde el año 2022, ambas partes mantienen una declaración sobre la conducta de las partes en el mar meridional de China, que buscaba fomentar el diálogo y también evitar incidentes. Sin embargo, este acuerdo no es jurídicamente vinculante y las actividades chinas en la zona, como lo son la construcción de estas islas artificiales que mencioné y también el despliegue de tanta cantidad de guardacostas que están armados, lo que ha hecho es que ha perdido la efectividad. Y por esta razón también es que desde 2016 se negocia un código de conducta que sea más sólido, que establezca reglas también más claras sobre el comportamiento marítimo y sobre la gestión de incidentes y el respeto a la CONVEMAR. Pero el avance en realidad ha sido bastante lento, esto por las divisiones internas dentro de la misma ASEAN, mientras otros países como Camboya y Laos adoptan posiciones más favorables con China. Otros países como Filipinas y Vietnam lo que hacen es que exigen una postura que sea más firme y más de cumplimiento. Entonces, bueno, la falta de consenso dentro de la ASEAN debilita también, obviamente, su capacidad colectiva para enfrentar a Pekín y facilita que China maneje las negociaciones de forma bilateral, donde tiene, obviamente, mayor influencia. Y esta como asimetría, por decirlo así, diplomática, ha permitido que China logre mantener una ventaja prolongando la indefinición de este código de conducta y consolidando también su presencia eh, en estas eh, áreas disputadas. Ahora, como segundo punto importante dentro de lo que serían las relaciones internacionales a raíz de este conflicto está obviamente la relación de China y Estados Unidos. Porque esto ha generado mucha competencia por la influencia en Asia. Bueno, el mar meridional de China es también como el epicentro de la rivalidad estratégica entre China y Estados Unidos, que son dos potencias enormes, obviamente, que compiten por la influencia política, económica y también militar en el Indo-Pacífico. Entonces, para China, el control de este mar es fundamental, primero, por seguridad nacional, porque constituye una barrera natural ante posibles bloqueos o amenazas navales. También por soberanía, como parte del discurso nacionalista y de la proyección del sueño chino de Xi Jinping. Y también intereses económicos, porque más del 80% de sus importaciones energéticas transitan por esta ruta. Entonces, para Estados Unidos, en cambio, el mar meridional lo que hace es que representa la defensa del principio de libertad de navegación internacional. Y además es un instrumento para contener la expansión de poder chino. Y a través de su estrategia del Indo-Pacífico libre y abierto, o FOIP, Washington lo que ha hecho es intensificar su presencia naval y diplomática dentro de la región, realizando
patrullas que les llaman Freedom of Navigation Operations o FONOPs, si no me equivoco, que están cerca de las islas artificiales chinas. Y estas operaciones lo que buscan es, por decirlo así, demostrar que Estados Unidos no reconoce las reclamaciones marítimas excesivas de Pekín. Y este conflicto lo que ha hecho es que ha llevado a una dinámica de acción-reacción, porque China acusa a Estados Unidos de provocaciones militares, mientras que Washington critica la militarización del mar y también la coerción entre los países vecinos. Y en términos así como más amplios, esta rivalidad lo que hace es básicamente marcar una competencia estructural por lo que sería la hegemonía regional, donde el mar meridional actúa como el símbolo de equilibrio y también de poder entre ambas potencias. Y como último punto de análisis en cuanto a relaciones internacionales y el impacto que esto ha tenido en la estabilidad global, están las relaciones multilaterales, que sería básicamente como la formación de alianzas como es Quad, que es Estados Unidos, India, Japón y Australia. Entonces, ante lo que sería el ascenso del poder chino y la incertidumbre regional, lo que ha pasado es que han surgido o se han revitalizado alianzas multilaterales orientadas a promover la cooperación en seguridad, la disuasión y también la estabilidad marítima. Y la más destacada es el diálogo de seguridad cuadrilateral o Quad, que como ya mencioné, está integrado por Estados Unidos, Japón, Australia, India. Y fue reactivado formalmente en 2017 y fortalecido después de 2020. Entonces, el Quad lo que busca es garantizar que Indo-Pacífico libre y abierto sea basado en el respeto al derecho internacional y en la libertad de navegación, pero aunque no es una alianza, por decirlo así, militar formal como la OTAN, sus miembros realizan ejercicios conjuntos eh, de, de cooperación tecnológica en defensa marítima y también proyectos de infraestructura alternativos a la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Además del Quad, también existen nuevas alianzas complementarias como el AUKUS, que esto lo que es Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Y estos están enfocados más que todo en la transparencia de tecnología de submarinos nucleares y acuerdos bilaterales reforzados, como el Pacto de Defensa entre las Filipinas y Estados Unidos que se dio en 2024, que lo que hace es ampliar el acceso estadounidense a bases militares filipinas cercanas al mar meridional. Entonces, todas estas redes de cooperación refuerzan la presencia de potencias extremas en la región, y lo que hacen es que buscan equilibrar el poder chino, pero también lo que hacen es incrementar la competencia geopolítica y para muchos países del sudeste asiático esta situación lo que hace es generar un dilema que es básicamente cómo beneficiarse de la cooperación económica con China sin quedar atrapados en lo que sería la rivalidad estratégica entre Pekín y Washington. Bueno, también les voy a hablar sobre las conclusiones de cómo afecta el conflicto en el mar meridional de China a la seguridad regional y a las relaciones internacionales en Asia-Pacífico. Primeramente existe un impacto en la seguridad regional. El conflicto ha transformado el mar meridional de China de una zona de disputa territorial a un escenario de alta tensión militar permanente, lo que impacta directamente a la seguridad de los países costeros. Existe una militarización y un riesgo de enfrentamientos, hay una proyección de poder por parte de China, la construcción masiva y la militarización de las islas artificiales por parte de China, o le otorgan una capacidad a este de proyección de fuerza y control de facto sobre vastas áreas de disputas. Esto no solamente genera tensiones militares, sino que también inflige daño en el medio ambiente y altera el uso tradicional del mar. También existe una coerción y una escalada
la constante ocurrencia de incidentes como intercepciones, el uso de cañones de agua y las maniobras peligrosas por parte de guardacostas y milicias chinas, contra embarcaciones filipinas y vietnamitas elevan el riesgo de un enfrentamiento localizado por errores de cálculo o de maniobras graves. Esta coerción sostenida obliga a los países pequeños a adoptar posturas defensivas, lo que también los lleva a una carrera armamentista. La percepción de amenazas y de asimetría de poder han impulsado a que países como Filipinas y Vietnam eh, incurran a hacer uso o a invertir más en sus armamentos y en guardacostas y modernizar también sus fuerzas navales, creando una dinámica de acción-reacción que incrementa los gastos de inseguridad y la tensión estratégica de todo el sudeste asiático. También existe lo que es un impacto en las relaciones internacionales. El mar meridional de China es un factor clave que moldea la arquitectura diplomática y de seguridad Asia-Pacífico, polarizando las relaciones entre los actores regionales y extrarregionales. También existe lo que es una relación de China-ASEAN, que es la cooperación y fragmentación. La disputa somete a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, a una presión dual. Existe una interdependencia versus una disputa. Por un lado, una fuerte independencia económica de estos países con China, ya que es su principal socio comercial y promueve la cooperación. Y por otro lado, las disputas territoriales con 4 de sus miembros, que son Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunei, generan un conflicto de intereses. Existe también con esto un debilitamiento de la unidad, la lentitud de las decisiones internas en la negociación del código de conducta con China demuestra una fragilidad por parte de los países de Asia para actuar como un bloque unido, lo que China aprovecha y esta falta de consenso para gestionar disputas de forma bilateral, donde su influencia es mayor y socava lo que es la capacidad colectiva de ASEAN para defender su soberanía regional. Por otro lado está China y Estados Unidos, una rivalidad eterna. El mar meridional es el epicentro geográfico de competencia por la hegemonía entre Estados Unidos y China. Existe una contención versus una soberanía. Para China, el control del mar es vital para su seguridad nacional y la proyección de su poder, alineando esto con su discurso nacionalista. Y por otra parte, para Estados Unidos, la defensa de la libertad de navegación y la implementación de su estrategia de Indo-Pacífico libre y abierto busca actuar como un contrapeso a esa expansión de China. Por otro lado está lo que es el impacto de la estabilidad global. La inestabilidad en el mar meridional de China no se limita solamente a Asia, sino que también hay ramificaciones económicas y jurídicas globales. Existe un riesgo para el comercio global. Por estas rutas pasa un tercio del comercio mundial y también existe un desafío en el derecho internacional, porque en algunos casos China ha rechazado el fallo del Tribunal de Arbitraje de 2016, socavando la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Esto da un debilitamiento y afecta la credibilidad hacia estas entes gubernamentales, o bueno, bien no gubernamentales, pero internacionales, con la falta de acoger sus dictámenes. China aumenta la falta de credibilidad en esas instituciones.